En toda la nota no hay ninguna mención ni al sushi, ni al color de la piel de la gente, salvo cuando se habla de Cabecita Negra, Le dice chorro y estafador a Milei. Bueno, ¿por qué? Es un político que decidió ser anticasta, que todo verso eso era anticasta, ¿no? Entonces lo que hace es vende presencia y cobra candidatura. A ver, ella es líder indiscutible de este espacio y constructora del triunfo electoral 2019. ¿Y vos crees que tiene que ser candidata o no tiene que ser candidata? ¿Qué no le gustaría? Que la compañera hiciera un esfuerzo más. Yo creo que sería importante. La interna de Juntos por el Cambio también tiene su propia narrativa, ¿no? Bien, esa parte no estaba prevista en la conversación. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es La Fórmula para acompañarlos todas las noches acá en el Destape Radio. Nicolantos, ¿cómo le va? Bien, pero no sé si eso estaba previsto en la conversación. No estaba previsto en la conversación. Bueno, cosas que pasan en el vivo, ¿no? Es una cosa de locos, cada vez viene más... Vos pactás algo para quedar bien, para quedar cómodo y de golpe a alguien se le ocurre hacerte una pregunta que vos no querías responder. Pero qué barbaridad, ¿eh? ¿A quién se le ocurre hacer una pregunta en el medio de una entrevista? Pero por favor, bueno, cosas que pasan, señoras y señores. Con la mejor información los vamos a estar acompañando aquí en el Destape, así que si nos están escuchando por la radio, vénganse al canal de YouTube, que hay una propuesta recontra interesante aquí en La Fórmula. Y si te parece, vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a verlo. A ver. Y a esta hora está comenzando una cumbre en Merlo, en la provincia de Buenos Aires, una cumbre con intendentes de la primera y la tercera sección electoral, que son las que terminan pesando en las elecciones, las que terminan decidiendo las elecciones. Y el objetivo de esta cumbre es bancar a Guado. ¿Por qué? Bueno, porque empieza a perfilarse ya la sensación de que el ministro de Interior puede ser ese nombre que represente al kirchnerismo en el caso de que haya una PASO dentro del Frente de Todos, y si Cristina sigue con la actual condición judicial que no le permite presentarse como candidata. Una cuestión, una preocupación que venían expresando en estos días, y lo pudimos escuchar recién, Pablo Moyano, Jorge Capitanich, también Jorge Ferraresi. Bueno, sí, hay que luchar contra la proscripción, pero también hay que empezar a organizarse. Es importante que se organice. Bueno, se está empezando a organizar el peronismo, te lo anticipábamos ayer, y hoy vamos a estar con todos los detalles de esta cumbre, que no solamente va a tener a Máximo Kirchner, Carla, sí, no solamente va a estar Axel Kicillof, obviamente va a estar el propio Guado de Pedro. Personas que uno estima que van a acompañar en general al ministro del Interior. Vos decís que va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas o no tanto porque se están avisando, ¿eh? Ya desde temprano hoy, por ejemplo, el ministro de Economía, Sergio Massa, avisaba que lo esperen porque tiene otra reunión clave de la que vamos a hablar en un rato. Se reunió con la mesa de enlace, nada más y nada menos, pero que cuando termine eso en el Ministerio de Economía va para Merlo. Y otro que va a ir también tarde porque está terminando con la gestión, pero tiene pensado asistir, es nada más y nada menos que el ministro de Obra Pública, Gabriel Catopodis, un hombre muy cercano al presidente Alberto Fernández. Así que esa es la pregunta que va a quedar en todo caso flotando y que intentaremos, no te digo responder, pero sí ir acercándonos a una respuesta de acá hasta las 10 de la noche a lo largo de este programa. Sí, además hoy Guado de Pedro tuvo una agenda bastante cargada, ¿no? Sí. Que lo posiciona también como lo que es ministro del Interior, una persona de articulación política, tuvo reuniones con distintos gobernadores, también estuvo en la localidad de Luján, y esta reunión se da y se anuncia después del hilo de tweets que mostramos ayer acá en La Fórmula, donde Guado de Pedro le intenta bajar un poco el tono a la interna dentro del Frente de Todos, que se había desatado por una molestia o una supuesta molestia que se dejó trascender en su momento del ministro por no haber sido invitado a un acto de organismos de derechos humanos con Lula da Silva cuando vino acá a la Argentina, lo cual, bueno, derivó en muchos comentarios públicos y Guado dijo, bueno, hasta acá. Sí.
A lo mejor no todos leyeron los tweets de Guado, porque hoy hubo quienes salieron de nuevo con los tapones de punta a marcar diferencias con el presidente Alberto Fernández dentro de lo que son los compañeros de Guado de Pedro en la Cámpora, ¿sí? Lo hizo Mariano Recalde, lo hizo Andrés Larroque, se ve que no está del todo saldado ese episodio, y yo no sé, la verdad a esta altura, si se puede saldar sin recurrir a la famosa mesa política, pero no una mesa para sacarse una foto, ¿eh? Una mesa donde realmente se empiecen a discutir los temas de fondo, porque claramente esta forma de hacer las cosas no está llevando a buen puerto al frente de todos. No, y de hecho hoy temprano lo que decían es, bueno, un poco lo que vamos a hacer ahora es empezar a conformar justamente esa mesa política de la que tanto venimos hablando, por lo menos hace un año venimos charlando, conversando de la mesa política, que aparece como una necesidad cuando surge el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las molestias que se hacen evidentes y públicas dentro del frente de todos, y lo que se planteaba a partir de esta reunión es, bueno, vamos a ver si con esto se empieza a mover y activar un poco esa organización que evidentemente es necesaria dentro del frente de todos para encarar un año electoral que no va a ser complejo para que no va a ser sencillo para absolutamente nadie, ¿no? Todos corren el riesgo de algún tipo de ruptura, pero... Sí, así lo decíamos ayer, ¿no? Si Alberto Fernández no va hacia la mesa política terminará llegando hacia Alberto Fernández. Y acá tenemos, mira, Nico, una foto reciente del ministro del Interior, Guado de Pedro, en Luján, en la previa, ¿sí? A lo que es el traslado de Luján, que está relativamente cerca, agarrar Ruta 7, después acceso oeste, para los que somos zona oeste conocemos bastante, para irse después a Merlo, ahí a Mis Pagos. Merlo, no sé si recordarán, pero fue el lugar donde se lanzó oficialmente o el primer gran acto de la fórmula Alberto Cristina, ¿no? Así es, uno de los lugares donde se construyó la identidad del Frente de Todos, y no me parece que sea inocente la elección entonces de la cita. También, vos lo mencionabas, además de la visita a Luján, estuvo reunido con un gobernador, con Ricardo Quintela, el día de hoy. Sí, son movimientos de alguien que está tendiendo puentes. Evidentemente, apañado, por supuesto, por el rol que tiene, que es el de mantener conversación con absolutamente todos los dirigentes de todo el país. Y acá hay un dato muy interesante que siempre te dicen, incluso también de la oposición. Guado de Pedro tiene la particularidad de caerle bien a todos, más allá incluso de los conflictos que se han desatado, por ejemplo, con tema coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, a Guado de Pedro lo valoran, digamos, saben que pueden entablar algún tipo de diálogo con él, entonces no lo verían con malos ojos. Pero bueno, también es cierto que si bien tiene movimientos que lo posicionan como uno de los posibles, todavía no sé si ponerle la palabra probable, pero sí uno de los posibles, no se lanzó oficialmente, por supuesto. No, por supuesto. Es importante lo que mencionás, esta cuestión de alguien que sabe tender diálogo con distintos sectores, es el interlocutor del kirchnerismo, el más privilegiado cuando se trata de sentarse a hablar con empresarios, cuando se trata de sentarse también a tender puentes con dirigentes de la oposición, tiene vínculos con el Poder Judicial también. Bueno, una persona, lo mencionábamos hoy a la mañana con Roberto Navarro, que durante un tiempo cumplió un poco el rol que había cumplido en su momento el Chueco Mazón, ¿sí? El del operador todoterreno del peronismo, hasta esa semana fatídica de septiembre del 21, tras las PASO, en la cual él, al presentarle su renuncia a disposición del presidente Alberto Fernández para forzar un cambio en el gabinete que se venía demorando, se rompe un poco ese vínculo de confianza con un sector del peronismo y deja de ser el articulador de todo el espacio a quizás representar a una parte. Bueno, ahora a lo mejor sea el candidato de esa parte en una interna peronista, si eso finalmente es lo que termina decidiéndose que suceda. Un dato, ¿no? Porque una de las incorporaciones que de hecho va a asumir formalmente mañana en el gabinete, que es Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta, cuando todavía no sabía bien cuál podía llegar a ser su destino político, él decía, yo quiero vincularme con dirigentes que estén por fuera de la grieta. Y dentro de ese enorme universo, él mencionaba a Massa, a Alberto Fernández, a Horacio Rodríguez Larreta, a Facundo Manes y a Guado de Pedro, que uno sabe que Guado de Pedro es un dirigente de la Cámpora dura, de la Cámpora originaria. Un hombre de máxima confianza de Máximo Kirchner, perdón por la redundancia. Y aún así construye esa imagen de una persona
por fuera de la grieta, por lo menos para algunos. Sí, y que es capaz de tender relaciones que quizás otros no pueden. Sin ir más lejos, desde hace varios meses ya, y se reavivó en estos días por una nueva reunión, pero Guado ha desarrollado un vínculo muy cercano con Luis Barrio Nuevo, por ejemplo, el dirigente gastronómico, que lejos está de ser kirchnerista, Sí, más no, bien en las antípodas. De hecho, le presta su sede cada tanto a la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio para que hagan sus reuniones. Y estuvo en la intervención del PJ, ¿no? También. Que dictó Macri, Qué porque lindos recuerdos. cuando gobierna Juntos por el Cambio se puede intervenir el principal partido opositor sin que te acusen de ser Sí. antidemocrático. Igual también, para ser honestos, ellos intervienen en sus propios partidos también. También, no discriminan, intervienen todo lo que hay. Todo lo que se pueda intervenir hay que así es. intervenir. Pero bueno, sigamos hablando de reuniones porque ahora estamos esperando y vamos a ir actualizando, por supuesto, a medida que tengamos información, lo que suceda en el partido de Merlo, pero también hay otro encuentro, otra cumbre, dos cumbres te diría, dos en una prácticamente, en el sur de la República Argentina. Del oeste al sur. En la Patagonia. Tomamos el avión porque si no en auto no llegamos, pero Horacio Rodríguez Larreta en modo campaña y en modo visitar a la familia de su novia, que está en el sur de la República Argentina, aprovechó para hacer un raid proselitista por San Martín de los Andes, Bariloche, todos lugares preciosos, y Villa Langostura, que si vos me decís Villa Langostura, ¿en quién vas a pensar en estos meses? En Mauricio Macri, por Así supuesto, es. que llegó del Mundial de Qatar cuando Argentina salió campeón, y por lo que a mí me dicen, hasta el 20 de febrero no lo sacás del Country Cumelén, salvo alguna cosa puntual, alguna aparición puntual que sea necesaria. 20 de febrero anticipó una semana el regreso, entonces. Podría haber estirado hasta marzo tranquilamente. Pero bueno, hoy se reúnen en principio, mano a mano, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. Hoy justo se cumple un mes del último cara a cara que los dos tuvieron, que fue el 31 de diciembre para despedir el año, y después se volvieron a ver el 1 de enero del 2023. A un mes de eso se vuelven a encontrar, van a tener un mano a mano y después van a cenar con sus parejas, Mauricio Macri junto a Julián Aguada, Horacio Rodríguez Larreta con Milagros Mailín, que está ahí acompañándolo. Veremos qué es lo que terminan de conversar. Por lo pronto, uno, por lo que viene viendo en el último tiempo, pareciera que no se va a ir con una definición concreta de absolutamente nada. Sí, tal vez algún gesto, pero todos los que salen de hablar con Mauricio Macri lo que encuentran es lo siguiente, que todavía sigue sin definir qué va a hacer con su candidatura, si se va a presentar o no. En principio, a ver, por lo menos dirigencialmente, y vos lo planteabas ayer en el ámbito del empresariado, pero dirigencialmente las personas cercanas a Mauricio Macri hoy lo descartan como un candidato para el 2023, pero sí me decían que cada vez un poquito más lo estira, puede estirar cualquier definición o comunicación de qué es lo que pueda llegar a ser a abril, o sea, cada vez un poquito más lejos. ¿Para qué? Para ganar tiempo, consolidarse, como lo que es dentro de Juntos por el Cambio, que es el líder, pero también el dueño de la lapicera para poner las reglas de juego en este año electoral. Y no de la provincia. No dejar tiempo para fugas, digamos. Y no dejar tiempo, obviamente. Pero no hablamos de lapicera para las cuestiones provinciales, que de hecho el jueves va a estar en La Pampa, que es el primer desafío electoral de este año, el próximo 12 de febrero tienen paso, pero sí lo que le importa fundamentalmente es lo que pueda llegar a suceder a nivel nacional y lo que pueda llegar a suceder tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. Te consulto lo importante, ¿va a tener esta vez Horacio su foto con Mauricio Esa es o la se gran va a quedar pregunta. con las ganas de nuevo? Porque Esa es la gran Patricia pregunta. salió radiante. Salió chochísima. De hecho, esos son los gestos. Esos son los gestos con los que los dirigentes esperan irse de la reunión con Mauricio Macri. No tanto el contenido, no tanto las definiciones, sino qué es lo que expresa después el expresidente de la Nación. Porque en esa reunión que les mencionaba de hace un mes, Larreta no tuvo foto. O No. si la tuvo, no se publicó. Ninguno la publicó. Ahora bien, Patricia Bullrich no solo la publicó ella a la foto, sino que fue replicada por personas muy cercanas a Mauricio Macri, como por ejemplo Hernán Lombardi, que se podría decir que es casi su alter ego, pero incluso el propio Macri publicó la foto en su cuenta de Instagram, dejando un mensaje bastante claro. Él dijo que el candidato o la persona indicada para llevar adelante el verdadero cambio veloz y profundo iba a tener que salir de la competencia sana del PRO. Prácticamente habilitando lo que puede ser la instancia de una PASO, ¿no? Porque si vos hoy consultás, Larreta no se baja,
Bullrich no tiene nada que perder. Y de hecho, en la negociación o en la derrota en una PASO, en una supuesta derrota en una PASO, ganaría muchísimo más que negociando, bajándose antes. La rosca en la época del like, ¿no? Fijándose quién comparte qué, con qué comentario, la manito para arriba, el fueguito. Se está viendo mucho eso, ¿no? En el último tiempo, más allá de que todo pasa por Twitter o por Instagram. Por lo menos en el cierre del año pasado, ¿sí? Cuando todavía no habíamos arrancado con el periodo electoral propiamente dicho, se estaban peleando claramente para ver quién era el que tenía la foto más grande, ¿sí? Quién era la persona que lograba juntar a la mayor cantidad de dirigentes. Bueno, ahora veremos si finalmente tienen la foto o no, porque Patricia Bullrich lo que consiguió es una foto de amistad con Julián Aguada, con la pareja de ella, con Mauricio Macri, con la propia Patricia Bullrich, con una pilcha bastante informal, pero no solo tuvieron una cena, sino que se quedaron a dormir en la casa de Mauricio Macri. Caramba, ¿sí? pijama party. Pijama party, todos esos gestos fueron valorados realmente de forma muy positiva. Omar de Marchi, diputado nacional, armador a nivel provincias de Horacio Rodríguez
Estamos ante el ridículo, son oficialismo, oposición, remedio a enfermedad, inflación contra inflación, control de precios, emisión. Esquizofrenia. Ahora, la interna de Juntos por el Cambio también tiene su propia narrativa, ¿no? Bien, esa parte no estaba prevista en la conversación. Estamos... ¿Cuánta gente hay que pueda enseñar en la Argentina a ser un buen policía? Todos somos docentes, todos los abogados son penalistas, son capaces de enseñar. No, cada uno de los argentinos que recibió educación, no me importa que la haya recibido en una universidad en el exterior, una pública, una privada, o una tecnicatura, o tenga un oficio, nos ayude en los primeros años a enseñarle a los chicos todo lo necesario. Si esos chicos hoy tienen nada más que 2 o 3 días de clase por semana porque no hay docentes, pondremos a toda la sociedad a enseñar para lograr sacar a la Argentina de la crisis. Todos somos docentes, todos los abogados son penalistas, son capaces de enseñar. No es así, no es así. Entonces, esto es fundamental. Entonces, todos los que tenemos algo para dar, vamos a tener que poner horas para enseñarle a los chicos. Puede ser que efectivamente se haya prestado a cierta confusión. Ahora, si se lee el artículo, después de leer el artículo, me parece que, digamos, efectivamente sí, hay cierta confusión con la ilustración, pero se entiende mejor, ¿no? No, o sea, está la bien. idea de De Jano, hecho, es la idea de la ilustración, es la idea de Jano. No, está Jano bien. son dos personajes que están de espaldas, que no tienen porosidad entre sí, que no se entienden y que están, digamos, como hay como una grieta irrecuperable entre ellos. Esa es la idea. Ahora, bueno, efectivamente, ponerlo de negro al choriplanero era un error, porque, digamos, el choriplanero puede ser negro, blanco, amarillo. Eso me parece que sí fue un error. Sí, y el comedor de sushi también, ¿no? Puede tener la amplia pátina de colores que usted quiera dar en la sociedad. En toda la nota no hay ninguna mención ni al sushi, ni al color de la piel de la gente, salvo cuando se habla de cabecita negra. Salvo cuando se habla de...
En el día de hoy, Juli, como todos los días, Juli Estrada. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buen día. Buenas noches, ¿cómo están? Un placer Buenas noches. acompañarlos. Sí, ¿qué le va a hacer? Las últimas horas. Estoy compartiendo con ustedes. Así que mejor imposible. Está muy bien. Y te pregunto, con respecto a otros finales de ferias judiciales y teniendo en cuenta el conflicto abierto que hay entre el oficialismo, entre el peronismo y un sector importante del Poder Judicial, de la jerarquía, podemos decir, del Poder Judicial, ¿es distinto? ¿Hay otra expectativa? Porque pareciera que existe el temor, no deberíamos tenerlo, pero de que la Corte responda con fallos lo que percibe como un ataque, que es el inicio del juicio político. Es que esa posibilidad es concreta, ya sucedió en otras oportunidades. Incluso lo anticipan. Lo anticipó Rosati, si mal no recuerdo, cuando se hablaba de una posible reforma judicial, que esa reforma no se iba a concretar si primero no pasaba por el Poder Judicial. Es decir, ellos, que no tienen ningún tipo de control popular, de escrutinio por parte de la ciudadanía, más que este mecanismo constitucional, van a decir si la reforma judicial pasa o no. Pero la verdad que no es solo esa cuestión. Juntos por el Cambio defiende esta Corte como propia. Y la defiende como propia porque Juntos por el Cambio es la terminal política cuya terminal judicial está en la Corte, de las corporaciones. Siempre tengo el placer de leerla a Julia cuando trata de conectar, porque esa creo que es la tarea que hay que hacer, qué implicancia tienen las decisiones de la Corte en la economía de los argentinos, en tu salario. Entonces, esto es central. Dos cosas está sosteniendo la oposición. Uno, que es un ataque al Poder Judicial, como decías vos recién. Nicolás, no es un ataque, es un mecanismo constitucional. Después se verá si están los votos o no, que requiere sus mayorías calificadas. Y después que es una especie de pantomima. Y que no está en la agenda de la gente. Claro que está en la agenda de la gente. Estas corporaciones nos aumentaron la telefonía celular, la red de internet, cuando hace ya 2 años atrás el presidente de la Nación a través de un decreto lo estableció como un servicio público esencial a los fines de que el Estado tenga una posibilidad de controlar ese precio. Digo yo, a todos nos subió el teléfono. Ahora, en otros países, los países enarbolados por esta misma derecha, es un derecho humano fundamental el acceso a Internet. Porque vos accedes al laburo, a la educación. Entonces, ¿cómo que esta Corte no tiene implicancia en nuestras vidas? Y por otra parte, como para cerrar, yo creo que efectivamente hay una insatisfacción democrática que tiene que ver con la crisis de este formato de Estado de Derecho, en donde el Poder Judicial tiene la posibilidad de cogobernar porque tiene mejor prensa que un golpe de Estado y no necesita de los consensos políticos que requieren los otros poderes del Estado. Y para esto creo yo que es necesaria una reforma constitucional, porque la Constitución Nacional es la ley madre de todas las sociedades. Esta sociedad no es la misma que hace 150 años atrás y nadie lo puede negar. Totalmente. ¿Sabes qué? Me quedo, hay un montón de cosas para conversar, lo de la economía me parece clave, e incluso creo que tenemos que encontrar más ejemplos, así que quienes nos están viendo o escuchando también nos pueden dar más ejemplos, porque el que siempre nos afecta es el tema de la telefonía celular, pero me imagino que hay 1 millón más donde el Poder Judicial intervino de forma directa en la vida cotidiana de todos nosotros. Pero con este tema de la información privilegiada que vos decías, Nati, y el vínculo que tiene Juntos por el Cambio con la Corte, me acuerdo con el tema de coparticipación que les adelantaron en 6 oportunidades que iba a haber un fallo a favor, ¿no? Y ahora, ¿sabes qué es lo que están planteando con el tema de juicio a la Corte? Que es una movida del Frente de Todos para tapar no solo la lectura de los argumentos de la condena a la vicepresidenta de la Nación, sino también que pueda suceder con otras causas que tienen chance de ser reabiertas. Por lo tanto, yo no termino de entender si eso es una especulación o también es información privilegiada, que ellos saben que en un año electoral se va a venir todavía un ataque más fuerte con Otesur, los sauces, dólar futuro. O es una amenaza. O una amenaza. Yo creo que ambas cosas. Está con la posibilidad en esos términos, ¿no, Nicolás, de amenaza, de ser abierta la causa de dólar futura, instancias de el Procurador General interino Casal y el fiscal Ple, si mal no recuerdo, una causa que estaba absolutamente cerrada, y lo mismo pasa con Otesur. Es decir, nosotros tenemos hace tiempo una justicia paralela, efectivamente esquizofrénica, ¿no?, como decía Wolf. Porque esa justicia paralela es la que primero indican los medios de comunicación concentrada que efectivamente tienen esa información privilegiada, como tuvieron la pericia de Nisman y otras tantas cosas más. Entonces, yo no creo que sea especulación, simplemente es
esta troika que funciona, Poder Judicial, medios de comunicación y Juntos por el Cambio, se está anticipando este año electoral. 2 fallos fueron escandalosos. El fallo de la coparticipación, que la Corte ni siquiera explica por qué llega al 2,95%, ¿no? De incrementar el porcentaje de, creo que era 1,4, 2,95. Si no hay una pericia, no hay una forma de evaluar el por qué. Y el fallo del Consejo de la Magistratura de la Nación, que contradice los principios más elementales del derecho. Una ley posterior de una ley anterior. El poder constituido del Estado que representa la voluntad popular es el encargado de sancionar las leyes, el poder legislativo. Bueno, Rosati dijo, a mí se me canta decir que no solo voy a declararte la inconstitucionalidad de una ley, sino voy a decir que voy a restablecer una ley fenecida, derogada, muerta, y me voy a poner yo como presidente del Consejo de la Magistratura. ¿Qué obtienen con esto? Esto es lo que tiene que saber la gente. Que estos jueces del agua escondido, por ejemplo, no puedan ser sancionados. Que los jueces que trasladó Macri, Augusto y Piacere sigan en esos tribunales sensibles para esas causas sin poder designar el reemplazante tal como lo establece la Constitución. Entonces, todo tiene que ver con todo en lo que tiene que ver el Poder Judicial hoy en día en la política argentina. La reapertura que vos mencionás de la causa dólar futuro, que además la pide Casal, lo cual es todo un mensaje, es muy coherente con cómo la justicia se va metiendo en temas de política económica. Yo siempre distingo lo que es meterse en el bolsillo, bueno, acá ahora podemos mencionar otros ejemplos que traje también, con meterse en la política económica, que, digo, nuestro espacio político siempre se encargó de dejar en claro que la política económica la vota la gente. La política económica, en todo caso, la decía el ministro de Economía, que pone el presidente de la Nación, que es electo por el voto popular. Siempre nos opusimos a que se judicialice, en este caso, la decisión del Banco Central de emitir dólar futuro allá por la finalización del mandato de Cristina en 2015. ¿Para qué? Para dejar el dólar dentro de todo estable para el gobierno que venga. Fíjate que está en una medida de cuidar el bolsillo para quien venga. Y también yo incluso me he criticado la decisión de algunos de querer judicializar que Macri haya devaluado a bueno, casi 40 pesos, 60 pesos en realidad, de 40 a 60 en septiembre del 2019. Ahora, fíjate que es muy coherente, porque cuando uno busca fallos, es muy coherente que ellos quieran intervenir. En relación a cómo la justicia se mete en la política económica, hay un montón. Y los más comunes son las cautelares para permitir dólares. Los dólares son una administración, te diría, de varias instituciones. El Banco Central, el más conocido, pero la AFIP, el Ministerio de Producción, bueno, hoy va a venir de hecho el Vasco de Mendiguren y vamos a hablar de esas decisiones de administración de dólares. La justicia interviene sobre instituciones, organismos del Estado, se pone por encima que deciden la administración de los dólares. Esto, de nuevo, quizás no toca el bolsillo directamente, pero sí lo hacen directamente para quienes se quieran ir de viaje. Bueno, los dólares que vos no podés comprar o para atesorar para irte de viaje, o los que te salen caros, el famoso dólar Qatar, para pagar la tarjeta, es porque tenés a la justicia repartiéndolos como a la justicia le parece. En un ratito vamos a seguir conversando sobre el Poder Judicial, pero quédense que venimos en 20 segundos, que Julia Estrada nos trae un montón de info sobre los precios justos o precios injustos. Ya venimos. Trajimos info sobre qué está pasando con los precios, qué es lo que va a pasar con el programa Precios Justos. Lo último que hablábamos fuera del aire es que no se termina de confirmar aún si el viernes hay anuncio o no hay anuncio. Capaz que ustedes tienen más info que yo, pero en principio vamos a analizar qué es lo que viene pasando, así que ya les voy a pedir que traigan algo de los datos que estuvimos viendo en relación a si funcionó o no funcionó el programa. Yo tengo una mirada que es que creo que hay una
búsqueda de boicotear el programa de precios justos de parte de distintos sectores, la oposición desde ya, pero diría también muchos empresarios. ¿Qué es lo que vemos acá? De julio a diciembre la inflación, alimentos, ¿no? Lo que más nos importa, el bolsillo. Vemos en rojo estos meses muy calientes, 6% dio en julio 6% cuando al mismo tiempo dio 7,4% por ejemplo la inflación promedio. 7,1 en agosto, 6,7 en septiembre, 6,2 en octubre. Y fíjense el descenso, que a mi criterio, y acá tendré una mirada sesgada en favor de los controles de precios, a mi criterio es interesante, que es una baja de la inflación de alimentos en noviembre, porque solamente aumentó 3,5%. Y tenemos que en diciembre crece 4,7%. Y ahí uno puede decir, bueno, funcionó en diciembre, en noviembre y en diciembre ya no funcionó tan bien. Primera cuestión a revisar. Y lo que está pasando ahora en enero con congelados, yo diría carne, frutas y verduras, que no están adentro de frescos, en realidad más que congelados, algunos congelados, que no están adentro del acuerdo de precios y que ya hay muchos que están planteando que va a subir fuertemente. Te consulto una cosa, porque este es un acuerdo voluntario firmado por las empresas con el gobierno, por el cual el gobierno les da algo a cambio. En este caso, dólares para importar al valor oficial. Ni aún así cumplen, ni siquiera cuando se llegó a esto a través de una negociación y no es una imposición. Bueno, yo diría, la mejor decisión que se tomó en relación a precios justos y al inicio del programa fue volver a vincular dos cosas que estaban vinculadas en 2015, que es administración de los dólares, administración de los precios. En buena hora que ocurrió. Tardamos un montón, tardamos 3 años en volver a vincular eso. En buena hora que ocurrió, si me preguntás a mí, bueno, lo dijo Massa, el propio ministro de Economía, esa es la principal herramienta de negociación que tiene Economía para que precios justos funcione. Ahora, lo que sí tenemos es un boicoteo abierto a los controles de precios. Y ahora quiero mostrar, además, por qué incluso hay empresas que no están logrando, no están cumpliendo, no están logrando cumplir, vamos a decirlo más delicadamente, con el abastecimiento. Y acá es lo que tenemos, algunos de los datos. En promedio abastecen menos del 50% las empresas más importantes del acuerdo, las firmantes del acuerdo. Solo 5 firmas... Exactamente, solo 5 firmas aportan más del 50% del abastecimiento comprometido de los productos que tienen adentro del programa, ¿no? Cuando digo abastecimiento, en castellano digo si está en la góndola. Y solo 2 están por encima del 80% del cumplimiento del abastecimiento. Estos son datos, hoy hablaba de hecho con colegas de la Secretaría de Comercio, me confirmaban que estos datos son así. Y fíjense el listado. Fargo 19%, porcentaje de entrega, ¿no? Del 1 al 100. Esto es, prometieron o deberían entregar 100 cajas y entregaron solo 19. La quinta sí, 2 de cada 10. Arcor, 32%, un tercio. Bagley, 59%. La Virginia La Morenita, 0%. Quilmes, 28%. Pepsi, 38%. Colgate, 64%. Danone, 53%. Las Marías, La Yerba, 30%. Johnson & Johnson, 23%. L'Oreal, 18%. Kimberly Clark, que tiene que ver con higiene personal, 42%. Estos son los datos que son relevantes para que este acuerdo de precios, que se va a extender al mes de junio, tenga éxito finalmente. ¿Y cómo se hace para que esto funcione? No sé si podemos ver, hay un tuit del jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel. Capaz que estoy cambiando el orden. Vamos, ahí está. Tuiteó 31 de enero, hoy a las 10 de la mañana. Cava habilitó el 911 para denunciar controles de precios hechos por piqueteros o sindicalistas. Son ilegales. ¿Por qué les preocupa tanto el tema de los controles de precios? Porque yo acabo de leer las empresas, si no me equivoco eran 21 empresas, son esas las más responsables en relación al cumplimiento del acuerdo, son esas las que los números oficiales dicen que no están cumpliendo y son esas a las que en todo caso hay que controlar. ¿Cuál es la preocupación? ¿Por qué el 911? Para evitar que se controle esto. Por otro lado, y sí me parece importante remarcar, los controles de precios son estricta facultad del Estado. La sanción es del Estado. La inspección y la sanción son del Estado, ambas dos. Ahora, el intercambio de información con empresarios está muy bien visto. Si los empresarios dicen, che, me faltan insumos,
no tengo pieza, me faltan neumáticos, eso está muy bien visto y esa es tarea desde ya, relevar esa información de la Secretaría de Comercio. Ahora, si los sindicatos o grupos de dirigentes sindicales colaboran en la tarea ciudadana de informar si faltan, por ejemplo, productos para la distribución, ninguno se metió en un supermercado. De las fotos que vimos, están en el centro de logística, eso está mal visto. Entonces ahí es donde hay que mirar qué es lo que está ocurriendo en relación a la evidente doble vara. Por otro lado, hay una app ciudadana para denunciar. En la propia app todos podemos hacerlo, porque hay tanta estigmatización a algunos sectores que lo que hacen es eso, en todo caso capacitar también y permitir que muchos denuncien. Claro, pareciera que el problema acá es la organización, ¿no? Y además la estigmatización constante de los sindicatos y te dicen piqueteros, no son organizaciones sociales, ni justamente piqueteros, ¿no? Aquellos que te molestan en el tránsito y la palabra ilegales. Vos no sabés si están hablando con la idiosincrasia del PRO, están hablando de que los controles son ilegales o de que los sindicatos y las organizaciones sociales son ilegales para ellos. Sí, igual fíjate que es la típica acción del PRO también que busca el impacto mediático. Hace un par de semanas el 911 era para denunciar camioneros, hace 2 años era para denunciar docentes. No sé cuántas denuncias realmente se habrán cruzado por esa vía, porque además 911 está para otra cosa. Imagínate que realmente tenés una emergencia en tu casa, tenés que comunicarte con el 911 y hay un operador ocupado recibiendo una denuncia porque un piquetero te está fijando el precio de un paquete de fideos. No creo que suceda realmente, me parece que es más para que el señor Miguel pueda mostrar el tuit y exhibirlo como parte de una campaña para eventualmente algún cargo, que una medida efectiva de control de los controles. Pero además, no sé si puedo agregar algo en lo que tiene que ver con lo sindical. Hay una estigmatización tan grande de lo que es la libertad sindical, que también es un derecho humano fundamental y es hija de la libertad de asociación. Los empresarios pueden asociarse con fines útiles y son lícitos. El fin sindical en nuestro país es amplio, es decir, los trabajadores no solamente buscan el mejoramiento de las condiciones de trabajo, sino también de vida, entre lo que está su poder adquisitivo, y todas las asociaciones sindicales tienen la facultad de verificar el cumplimiento de la normativa en consonancia con el Estado, como decía Julia. Así que lejos de ser ilegal, es legal. Sí, hoy hablaba de hecho con Tombolini, secretario de Comercio, y me decía, ¿sabes cómo se controla si hay competencia leal o desleal en cualquier país del mundo? Bueno, yendo a ver las góndolas. ¿Y quién hace esa revisión de góndolas? Las propias empresas. Se revisan entre sí. Y si detectan que hay alguna práctica de competencia desleal, son las empresas las que colaboran, ¿no?, en el cumplimiento de la normativa, avisando a la autoridad correspondiente desde ya, para que sea la autoridad correspondiente la que actúe, inspeccionando y luego sancionando, cosa que acá nunca se puso en discusión. Entonces, me parece que es una de esas discusiones, valga la redundancia, uno de esos planteos que lo único que quieren es boicotear el esquema de controles de precios, que a mí me parece que es la herramienta que permite que funcione la baja de precios. Vamos a tener de cualquier manera en enero varios problemas en relación a lo que dije antes, frescos, frutas, verduras, también carne en particular, tenemos 30% de aumento del kilo vivo de carne y una estimación que ya indica por lo menos 5,5, hoy leía hace un ratito 5,2, dio la consultora de Orlando Ferreres, está bueno ese dato, digo, me gusta el 5,2, ojalá fuera un valor de ese nivel, vamos a ver qué es lo que dice el INDEC, pero recién dentro de 15 días. Julia, ¿hay algún vínculo entre el movimiento del dólar que tuvo en finales de diciembre, durante enero, esta misma corrida, más las cuestiones estacionales que hacen que los dólares paralelos se disparen? Bueno, es interesante. Está buenísima la pregunta. Hay un par de movimientos que a mí me gustaría comentar. Lo digo rápido para que se entienda, después si quieren nos metemos en el detalle. Hay un momento muy claro del año, fundamentalmente a partir de agosto, en donde baja la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros, o también el dólar blue. El dólar blue va siguiendo un poco ese ritmo, el de los dólares financieros, hablo del MEP y del contado con liquidación. Baja la brecha y sube la inflación. Esto es, pero absolutamente gráfico, si uno lo puede ver, si quieren prender el YouTube y ver el gráfico en este momento, es el momento para hacerlo. Si ustedes se fijan, tenemos una inflación que por lo menos llega al 6-7% en un momento en el cual la brecha se reduce fuerte. Y luego tenemos momentos en donde la inflación baja, el caso de noviembre, si se quiere, el caso de diciembre, y la brecha no se mueve.
Es decir, no tiene un comportamiento de causalidad como se le quiere asignar desde ya, causalidad como excusa para justificar decisiones tomadas previamente, pero no como causalidad en serio en la previa. Sí, claro, y acá nadie vive en un termo, la incertidumbre que te genera el movimiento de los paralelos y el blue es la herramienta para... es una herramienta que te impide tomar decisiones, es decir, no podés prever lo que va a pasar. Pero lo que venimos viendo es que la brecha viene bajando. Sí, es complejo y además uno ve los juegos, ¿no?, que pueden llegar a hacer eventualmente para intentar desestabilizar al gobierno, porque bueno, era un poco también lo que charlábamos ayer, ¿no? Cuando te advierten desde la oposición la bomba económica, en realidad no te la están advirtiendo, te la están proponiendo. Así es, y desde la oposición está claro que no les preocupa si a vos te sube el precio del pan, no les preocupa si a vos te sube el precio de los fideos, el precio del aceite, si con eso ellos están un poco más cerca de ganar las elecciones. Ellos no van a ayudar a que baje la inflación definitivamente. Este acuerdo que propuso Cristina tantas veces, hoy parece más lejos que nunca, ¿sí? Si creíamos que estaba lejos en 2015, si creíamos que estaba lejos en 2017, 2019, ahora vemos cómo se sigue alejando todavía más cuando uno ve, además, que sectores como por ejemplo el socialismo de Santa Fe se terminan arrimando a la derecha, que el radicalismo le abre la puerta a cerrar con Milei, con la ultraderecha y con lo peor del fascismo. Entonces ahí vas viendo cómo la verdad es que está sumamente complicado. Y lo que haya que hacer lo va a tener que hacer el gobierno, lo va a tener que hacer el peronismo a fuerza de política y a fuerza de decisión, porque no va a tener ayuda, no va a tener ayuda. Sí, lo que sí tenemos, quiero aclarar desde ya, es una aceleración del ritmo devaluatorio, que fue variando, tuvo un 6% el movimiento del dólar oficial, la comunicación 3.500 del Banco Central, 6% en octubre, 6% en noviembre, ahí la tasa de interés, digo, para los que miramos tasa de interés, precios y también devaluación, la de tasa de interés no le pudo ganar, y cuando digo la tasa de interés, y este cálculo está bueno para que todos tengan presente, 75% en 12 meses te da un 6,25% de tasa de interés con una inflación de más de 6. Bueno, es difícil que tu plazo fijo le gane a la inflación. Ahora, sí, la tasa viene ganándole, si querés, en noviembre y diciembre. Ahora, venimos teniendo casi un 6% también de devaluación en diciembre, y eso es lo que empezó a acelerar un poquito los precios. A pesar de eso, igual no fue tan fuerte la suba. Lo último que quería mencionar es que se suele hablar de los precios internacionales como forma de justificar lo que ocurre en Argentina, y por lo menos ya tenemos 6 meses, ¿no?, en donde los precios internacionales, ahí uno puede mirar la FAO, que es la Organización de la Alimentación a nivel global de la ONU, y la verdad es que los precios en dólares de los alimentos ya no empujan, como pasó en el marco de la guerra con Rusia y Ucrania, ya no empujan los alimentos locales como si lo empujaron en la primera parte del año, en donde los precios internacionales iban arriba de la inflación local. Hoy se desengancharon, hay 20 puntos de diferencia en el último año entre la inflación argentina, que está 20 puntos arriba respecto de la inflación internacional, y eso hay que explicarlo, muchachos, hay que explicarlo acá en Argentina. Bueno, podemos empezar preguntándole al Vasco de Mendiguren, que ya en un par de minutos va a estar acá con nosotros para hablar de la reunión que acaba de terminar con la mesa de enlace, para hablar del poder adquisitivo, para hablar de la industria argentina y también para hablar de precios y de estos temas que nos estaba comentando recién Julia. Así que si les parece, vamos a una brevísima pausa y cuando volvemos ya nos metemos de lleno en la charla con el Vasco. Secretario de Industria y Producción de la Nación, que está aquí con nosotros, 2 veces presidente de la Unión Industrial Argentina. Sí, ministro de Producción durante el gobierno de Eduardo Duhalde también, diputado por nacional. la provincia de Buenos Aires, exactamente, y ahora secretario de Industria y Producción. Hoy la fórmula entonces la tiene el Vasco de Mendiguren. La tiene toda él. Y necesitamos preguntarte, Vasco, porque, bueno, obviamente hoy es un día caliente en materia de economía, en materia de acuerdos. Hubo una reunión con la mesa de enlace por el tema de la sequía. ¿Qué se puede contar de ese encuentro? Bueno, vengo de ahí precisamente. Primero todo hay que entender que esto empezó una semana antes, no, 2 semanas, una semana y media antes,
donde el gobierno lo que dijo fue, primero vamos a evaluar de qué estamos hablando, es decir, sequía muy rápido. Entonces los convocamos a una reunión en el INTA de Castelar, el INTA es la entidad más prestigiosa en la Argentina en materia agropecuaria, y lo que se dijo, bueno, veamos el análisis de qué se trata esto. No es lo mismo hablar de una sequía en la provincia de Buenos Aires que en Salta, que en Jujuy, no es lo mismo cómo impacta la sequía donde hay 15 centímetros de humedad, cuando no hay nada, para un cultivo como la soja, el girasol o el trigo, o para la ganadería, donde si vos no pudiste preñar una vaca porque no comió, te lleva un año. Entonces no se puede hablar ni generalizar. ¿Qué se hizo? Se convocó la semana pasada con el informe, que debo felicitar al INTA Castelar porque pronosticó las lluvias, pronosticó lo que sucedió, que esto por supuesto cambió en forma muy importante, ¿no? el panorama que teníamos. Bueno, se cumplió y se convocó una semana a buscar medidas concretas en función de lo que le está pasando y necesitando. Bueno, hoy se cumplió el plazo, iba a ser el primero. ¿Y qué se dijo ayer, hoy concretamente? Primero, las provincias y todos tienen que decretar las zonas de emergencia. Entonces, aquel que esté en zona de emergencia tiene acceso. Primero, a la refinanciación de las deudas que traían, esto es muy importante, con el Banco Nación, sobre todo el Banco Vice, el Banco Provincia, y esa refinanciación se va a hacer con la tasa a que tomaron los créditos. Hoy sabemos que la tasa voló, que la tasa casi es el doble. A ellos se les va a respetar eso y se le da un año para pagarlo. Después va a tener un tema fiscal, por eso estaba también Castañeto, el jefe de la AFIP, donde se le permite que no paguen adelanto de impuestos a las ganancias, no se van a ejecutar los juicios que tenían laborales, ni embargar las cuentas por este periodo que dure. Y después, bueno, muchas medidas en forma concreta que tiene que ver con todo lo que es agricultura y lo que quedó de economías regionales y ganadería, lo tratamos la semana que viene. Esto es para los productores que están en las zonas de emergencia, no para todo el Exactamente, sector. Aquellos que sufrieron emergencia y en la medida que lo sufrieron y que los afectó. Y que lo determine la provincia, porque eso es importante también, ¿no? Aclarar. Exactamente. Y después algo que es muy importante, que también no solamente asistió la mesa de enlace, asistieron los pequeños y medianos productores, porque sabemos que no es lo mismo a un productor importante, una seca lo afecta, pero a un pequeño productor lo termina. Así que estuve en eso y me sorprendió porque Chemes, que es el titular de Carvap, creo, dijo, miren, por lo que yo voy a decir me van a criticar mucho. Pero la verdad que yo tengo que estar acá dialogando. A mí se me criticó mucho, fíjate, ¿no? Las entidades, por venir a dialogar. Y yo no conozco otra forma de arreglar los problemas que dialogando. Me voy muy satisfecho. Por supuesto, no pudimos dar ni mucho menos todo lo que pidieron, pero por lo menos salió un diálogo, se habló con conocimiento de causa y el diálogo se recompuso. Antes de las reuniones, desde algunas organizaciones llegaron a hablar hasta de medidas de fuerza si el gobierno no salía en rescate. ¿Eso está totalmente descartado? Digamos, ¿hubo un acuerdo? ¿Hay satisfacción de ambas partes? Mira, yo soy productor agropecuario, ¿no? Así que hablo con conocimiento de causa. Y la verdad es que esto se ha creado de esta animosidad entre los productores del campo y el gobierno, es absolutamente infundado. Yo en el Banco Vice hasta ahora, estoy ahora, en los 2 últimos años el gobierno ha dado crédito a tasas preferenciales por 850.000 millones de dólares al sector. El sector con este gobierno no tuvo ninguna cosa distinta a lo que tenían con Macri. Con Macri tenían retenciones. Es más, este gobierno le quitó las retenciones a las economías regionales que con Macri la tenían. Es más, cuando uno mira los hechos concretos, la última Expo Agro, que fue la feria más importante de agroindustrial de la Argentina, en 4 días el sector invirtió 1.500 millones de dólares. ¿A vos te parece que un sector que está en crisis, que no tiene futuro, hace esa inversión? Y después lo que es interesante es ver el planteo de la oposición. Yo fui ministro de la producción en el año 2002, como dijiste, después de la crisis. Y el año 2001 había sido director del Banco de la Nación Argentina.
Todos deben recordar que ese gobierno de la Alianza, que integraba a Patricia Bullrich, Sturzenegger, López Murphy, Lombardi, todos los que están ahora, le dejó en el Banco Nación a los productores 13 millones de hectáreas hipotecadas. Las famosas temas de las mujeres en lucha venían a las sucursales del banco a parar el remate de los campos. Nosotros nos hicimos cargo de esa tragedia en el 2002, le devolvimos la tierra a los productores. Hoy se suben a los tractores para salir a la ruta aquellos que les remataban los campos y tenemos dificultades con nosotros que se lo devolvimos. Claro, bueno, ahí la gran pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es el análisis que haces vos Bueno, si tienen todos estos Es un beneficios? tema ideológico, pues no es un tema concreto de números. Hoy el campo. Tuvimos ahora una caída del precio de la carne, que es verdad, porque se produjo, porque se cayó la carne en el mundo. Pero vos los precios relativos, ¿qué es lo que te importa del campo? Es decir, ¿cuál es mi moneda de pago como productor agropecuario? Si hago hacienda, un novillo. Y si hago agricultura, una tonelada de cereal o soja. Entonces vos decís, ¿cómo me va a ir en el campo? Pues yo no tengo el campo en Boston, lo tengo en la Argentina. Entonces yo digo, pero ¿cuántos terneros, ¿no? Que mi moneda de pago tenía que vender yo hace 4 meses antes que venga esta situación para comprarme un tractor? Bueno, exactamente la mitad de los terneros que tenía que vender con Mauricio Macri. Es decir, estoy el doble de mejor. ¿Cuántos litros de gasoil? O mejor dicho, ¿cuántos terneros tenía que vender para 1000 litros de gasoil? ¡La mitad! ¿De qué estamos hablando de nuestros números? Además, insisto, la única medida que se tomó, digamos, distinta a lo que venía con Macri, fue cuando se le quitó 2 puntos de reembolso a la exportación de aceite de soja y de girasol. ¿Pero qué se hizo con eso? Que además es una medida absolutamente antivalor agregado y te castigaban el aceite sobre la soja, un disparate. Pero con esos fondos se permitió que no se trasladaran al precio del pan el mayor costo de la harina. Quiere decir que cuando uno mira los números del campo, las medidas que el campo ha tomado, es absolutamente inexplicable que se diga que la oposición, que Patricia Bullrich y López Murphy se suban a un tractor para un tractorazo en la ruta al lado de los productores agropecuarios cuando tuvieron el comportamiento que tuvieron. Sí, y al mismo tiempo vos mencionabas recién lo del fideicomiso por el tema del pan, que también fue, difícil de conseguir en las panaderías al precio que se había pactado, y creo que se enlaza un poco también con el tema que venía hablando Julia recién de precios justos, ¿no? Como hay algunos sectores que no están cumpliendo tanto con los precios como con el abastecimiento. ¿Qué pasa ahí? Porque hay herramientas y después nosotros... Este es un tema, si vos me decís, indudablemente, por eso yo digo, te decía recién, vamos a juzgar... ¿Qué se está debatiendo? ¿Qué es lo que vamos a debatir en las elecciones? 2 modelos económicos, tengámoslo claro. Esa es la definición de fondo. Y están muy definidos, con los mismos personajes, y dicen las mismas cosas. Tenemos un modelo, digamos, del macrismo, de la oposición, que cuando asumió, selló su alianza con la especulación financiera. Si ustedes recuerdan, las 3 primeras medidas que tomaron fue libre ingreso y egreso de capitales, subir la tasa de interés sin planchar el tipo de cambio. Eso es más viejo que el agujero del mate. Se llama bicicleta financiera. ¿Qué generó? Bueno, que entraron los capitales, año 2016, 2017, se colocaban en tasas, la especulación, se llevaban 27% anual en dólares, cuando la tasa en el mundo estaba en el 2-3%. ¿Eso quién lo pagó? Todos nosotros. Y después se van cuando no lo necesitas. Ese fue el eje. ¿Qué pasó? Destruyeron la economía real. Yo iba por todos los canales de televisión, fui con Roberto, con una caja negra, donde ya decía en ese momento, la caja negra es la que tienen los aviones, que cuando vos chocás se determina cuál fue la causa del accidente. Y yo decía, 2016, ya va a haber accidente. Y cuando la abría, ¿qué mostraba? Que estamos importando espirales para mosquitos de Indonesia, tomates, que la fundimos a Arcor,
La Campañola cerró su planta en Cuyo porque le importaron el 41% de los tomates de Italia. Importábamos naranjas italianas. En el Valle de Río Negro, a ver si tienen memoria, dejábamos pudrir, esto es textual, las manzanas y las peras, porque le importábamos de Chile y de Europa. Todo eso vivimos. Ustedes recordarán, 8 kilómetros de cola a Chile en la cordillera, porque se iban hasta comprar el pan a Chile. Sí. Bueno. Me acuerdo de un ministro que volvía con televisores. ¿Te acordás que se disfrazaba de árbol y después se venía con los televisores en frontera? Bueno, se terminó así como te dije, con un país al borde defolteado en pesos. ¿Y eso con 4 explica? años de los 3 que no creció. Bueno, llegó este gobierno, como te dije, se apocaron otra política absolutamente distinta. Acá se dijo, acá la alianza, estos son los dos modelos, es con la producción y el trabajo. Llega la pandemia, llega después la guerra. ¿Qué decisión política se tomó en esa crisis terrible? La alianza con la producción y el trabajo. Yo soy industrial textil. Yo acudí al mayor rescate, lo digo siempre, que tenga memoria, del sector público a las pymes en una crisis. Nos dieron moratoria, nos bajaron la tasa de interés, nos postergaron el pago de las cuotas, hasta se nos ayudó a pagar los sueldos. Está clara las dos políticas, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el resultado? Que quedamos 25.000 pymes vivas, que fue lo que permitió que el año 2022 hayamos crecido, perdón, 21, al 10,5%. En el modelo anterior, que son los dos que están debatiendo, morimos 25.000 pymes. Y cuando nos caíamos 40 pymes por día, la respuesta que teníamos era que ese era el único camino y que había que hacer lo mismo pero más fuerte. Yo pregunto, ¿aprendimos hoy? Porque ahora vamos a debatir otra vez este modelo. Cuando vos escuchás a la oposición, todos te dicen, no es que aprendí, vamos a cambiar, no, lo vamos a hacer más rápido. Y nosotros te vamos a decir, aprendimos de los errores, pero no le erramos en que el rumbo es generar riqueza. Eso está claro, pero mientras crece el Producto Bruto, mientras las empresas, como vos bien decís, abren y demás, la participación de los trabajadores en los ingresos se sigue achicando. Y eso hace que sea cada vez más difícil que ese argumento que vos estás planteando de dos modelos llegue a la sociedad. Y de hecho, en 2021 hubo 4 millones de personas que no fueron a votar, casi todos votantes del peronismo, y estamos a pocos meses de una elección y en el bolsillo todavía esta reactivación no se sintió. Este es nuestro programa. A ver, lo tenemos muy claro, y esa es nuestra obsesión. ¿Por qué? En la crisis, nosotros lo que hicimos a través de este modelo, de que es cierto, mantuvimos el nivel de actividad, crecimiento del 10 y pico % no tuvo nadie. El año pasado crecíamos casi al 5,5%. El nivel de desempleo es uno de los más bajos de los últimos tiempos, llega al 7%. ¿Dónde está el problema? Que el que trabaja no le alcanza la plata. Los salarios son bajos. Ese es nuestro problema. Y ese es el peronismo, esa es nuestra gente. ¿Crees que con una pauta del 60% en las paritarias, por ejemplo, va a alcanzar para que los salarios se recuperen por sobre la inflación? Muy buena pregunta, porque esto lo tuve el otro día, me junté con mis amigos sindicalistas, lo estábamos debatiendo. La inflación, está claro que hoy es el cáncer que tenemos, ¿no? Pero no solamente la Argentina, hoy el mundo acude a la crisis inflacionaria más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos la quintuplicó. Es como si nosotros, con la inflación que nos dejó Mauri, estaríamos en el 250%, ¿no? Bueno. Pero lo que nos preocupó primero para la inflación es, la inflación tiene un tema estructural. Primero, esto es muy especial, ¿no? Como yo decía el otro día, los amigos que hablan todos los días, sobre todo de la oposición, no hay uno que a vos te pueda mostrar éxito en la lucha antiinflacionaria. Ni uno. Ni uno de los economistas, ni López Murphy, ni Duhovne, ninguno. Y ninguno tuvo esta crisis internacional. Entonces esto tiene dos cosas. Una estructural, la inflación tiene lo estructural. ¿Qué tiene que hacer? Orden fiscal. Lo estamos haciendo al ritmo que se puede para no estallar.
Pero por otro lado tiene mucho de expectativa. ¿Acá? Expectativa, ¿qué significa? Si vos vas a pensar el futuro en función a la inflación pasada, le echaste nafta al incendio. Entonces, este gobierno tiene una definición. La estabilidad no es en sí mismo un fin. Estamos buscando estabilizar la variable para dar un shock de crecimiento. Por eso todas las medidas que tomamos premian la producción marginal. Pero el otro desafío es que esa estabilización, creciendo, tiene que ser manteniendo el poder adquisitivo del salario. ¿Por qué? Si no, no es sustentable el crecimiento. Discutir esto como discutir la ley de gravedad. Eso es lo que estamos haciendo, por eso se convocaron a paritarias, por eso el Consejo del Salario. Vamos a tu pregunta. Si llamar paritarias al 60 es lógico. Lo que estamos haciendo en estos meses es bajar la expectativa inflacionaria, mientras las otras medidas surten efecto. Fíjate, cuando este equipo económico asumió, la inflación estaba en el 7,4 mensual. Vos lo proyectabas, como hacen siempre, a 12 meses, te daba el 140. Y toda la oposición gritando que íbamos a la hiper. Después de 3 meses, bueno, 4 meses, no sé cuánto llevamos, hoy estás entre el 4,9 y 5,1. Un disparate también, ¿no? Pero cuando vos proyectás eso, ¿qué te da? 80%. En la proyección vamos por un camino del descenso. Entonces, cuando vos te juntás con los trabajadores hoy a una paritaria, si estuviéramos calculando en el 140, tenías que pedir el 150, conclusión, estamos en la hiper. Entonces, si vos hoy estamos en una proyección de 80, que tenemos que seguir bajándola, entonces vos te sentás a discutir una paritaria y hablás, che, podemos hablar de estos términos, que es lo que queremos proyectar, y si no se da, porque bueno, no pudimos, nos sentamos de vuelta, pero tomémonos este espacio, porque si hoy ya pensamos en el 100, bueno, le vamos a tirar un balde de queroseno. ¿Y qué pasa con los informales? Ese es el otro drama grave. Mira, hay una sola cosa que yo lo que pienso toda mi vida y digo lo mismo. Todo esto tiene una sola solución, que es el crecimiento económico. Si vos no creces, todo el resto es como abanicar un cadáver. Y la distribución, como decía Nico recién. Crecer distribuyendo, eso es el desarrollo del peronismo. Ahora, todas las fórmulas que vos tenés de ajuste, sin crecimiento económico, vos no terminás los planes sociales. Porque ¿cuándo vos podés terminar con un plan social? Cuando le diste empleo. ¿Cuándo vos podés salir de estos momentos de quiebre permanente, de default permanente cada 4 años? Cuando generan los dólares para salir definitivamente. Y esto lo hicimos entre el 2002 y el 2011. No es que estamos soñando. Entre el 2002 y el 2011, la economía creció el 78%, el Producto Bruto, creciste con la gobernabilidad de la economía, porque tenía tipo de cambio competitivo, baja inflación, superávit, y no solamente recuperamos la gobernabilidad porque no teníamos que endeudarnos, sino que hasta pudiste cancelar al fondo con 10.000 millones y no te afectó prácticamente la economía. Ese es el camino que tenemos que retomar. Julián. Sí. Suele haber críticas de parte del mundo empresarial que al día de hoy sigue diciendo que aumentan los costos y que la rentabilidad no es la esperada. Y hay un dato que ocurrió la semana pasada, que es que se renovó una línea de inversión a una tasa del 49% por 10.000 millones de pesos. Y esa línea no tiene techo, es decir, la pidieron todos los empresarios. ¿Cómo analizás esta doble vara de empresarios llorando en algunos lugares, pero después pidiendo crédito para invertir, por ende expandiéndose? Bueno, esto es el tema de no comprender desde el punto de vista nuestro, empresario, la situación en que estás. Porque en el mes de agosto, julio, cuando vos todo te pronosticaba el default, que íbamos al default en pesos, que no teníamos reserva, que iba una devaluación brutal, que el dólar no tenía techo, y apostaron a eso, apostaron a la desestabilización. Yo como empresario, en ese momento, mi empresa no valía nada. ¿Cómo hacía para fijar un precio? No tenía idea. Entonces la clave es la estabilidad. ¿Qué hicieron muchos? Muchos no vendieron. Salieron de la venta por todo ese pronóstico y esa crisis que pronosticaban. Y los que vendieron se cubrieron con unos sobreprecios pensando en esa hecatombe
que después cuando eso no se produjo, los precios no bajaron. Ni hubo devaluación, se recuperaron reservas, se logró cierta estabilidad macroeconómica. Entonces, claro que hay una responsabilidad fuerte. Además, hay otro tema de comprender la responsabilidad del momento. Cuando tuvimos la crisis del año, como te dije recién, del año 2002, la sociedad argentina nos pagó los sueldos. Porque no es el Estado, somos todos nosotros. Todos nosotros nos dieron moratoria, nos bajaron los préstamos, nos dieron... Ahora, es el momento de responder. Es un momento que por eso que hay la responsabilidad. Nos pasó también con el previaje, ¿te acuerdas? Hubo una crisis enorme de ese sector, que estaba muy mal, el sector hotelero, gastronómico. Se da el previaje, que era una acción directa sobre el sector. Un éxito absoluto. También para el Estado, porque fue recaudación en blanco, se recuperó. ¿Qué hicieron los empresarios del sector? Quisieron salvar. En una temporada, un PEREMA se había perdido en dos. Es decir, malgastando un instrumento. Y ahí la consulta que creo que también se emparenta con el tema de los precios, ¿no? Digo, ¿qué se puede hacer, dado que somos gobierno, que somos Estado, para poder... frenar con esos abusos, frenar con los incumplimientos de acuerdos que nadie los obligó a firmar, sino que son acuerdos donde ambas partes coincidieron en que había que avanzar con precios justos, lo mismo con el tema del previaje que mencionabas recién. ¿Cuáles son los instrumentos que se tienen para que eso efectivamente se cumpla? Pues si no, vamos a ir al supermercado y nos vamos a espantar siempre. Bueno, primero, como dijiste, hubo acuerdos. El acuerdo tenés que cumplir, porque en el acuerdo también cobraste. Cobraste en el sentido de que te garantizan dólares. Hay una contrapartida. Además de lo que ya significaría para vos una economía estable, que como empresa vale más mi empresa, vale más mi activo. Lo otro, fíjate si me iba a la hiper, como querían muchos. Entonces nosotros establecimos un sistema más o menos fácil, viste, que es una aplicación, que vos podés controlar el precio, que todo, ¿para qué? Para que todo es psicológico, el supermercado sepa que cualquiera te lo puede controlar. Pero también tenés que controlar dos cosas, precio y abastecimiento. Lo que no se cumplía era el abastecimiento. ¿Qué medidas hay para tomar? Primero se subieron todas las multas con un índice que tiene que ver con variable con el precio de la canasta. Se han aplicado multas muy fuertes, de 300 millones y eso. Y vamos a volver ahora, creo que este viernes, pues se van a prorrogar muchos de los acuerdos, con mucha fuerza sobre esto. Hay créditos, se te cortan los créditos. Si hay esto, no vas a tener este tema. Y yo veo a la prensa a veces, ¿viste?, desviando el eje del problema. El problema no era que no se cumplían los precios. El problema era quién podía hacer el relevamiento de precios. Y se fue con el tema de los sindicatos. Relevamiento de precios. Primero en Argentina hacemos todos. La UI hace relevamiento, las asociaciones de consumidores hacen. No es controlar, es seguimiento. Ahora vos fíjate, en vez de ir sobre el problema, que es lo que a la gente le tiene que interesar, que se cumpla el acuerdo de abastecimiento y de precios, no. El problema era quién supervisaba los precios. Es de loco, ¿no? Realmente el desvío de la atención donde tiene que estar. Vasco, vos bien decías hace un rato, ustedes asumieron con un país que tenía una economía al borde del abismo y está avanzando un plan de estabilización. Ahora bien, si hacemos foco en lo que son las últimas 2-3 semanas, hay varias luces amarillas, digamos, ¿no? Volvió a repuntar la inflación, hubo una desaceleración de la actividad. ¿Estamos ante el riesgo de un estancamiento o es solo un bache en el crecimiento? Eso por un lado, y por el otro, así ya vamos redondeando. Si no cambia esta situación de las últimas 2 o 3 semanas, ¿la idea de un Sergio Massa candidato debería ir quedando en el pasado? A ver, yo por eso, porque hablé casi ya me mata Sergio. Yo creo que si lo conocemos a Sergio hoy, está un 300% concentrado en todos los frentes que tiene abiertos. Yo cuando veo él me hace acordar, viste, un tipo jugando simultánea de ajedrez, pero que atrás de cada tablero tenés a Karpov, a Fischer, tenés todo monstruo, y con todo estás peleando, si es con los bancos, si es con el sector financiero, si es con las cerealeras, todos los días que el mercado te empuja, porque un país sin reservas.
sos muy vulnerable. ¿Sabés quién te empuja? Siempre lo digo, un arbolito de la calle Florida te hace una corrida. Y acá hay mucha gente con intereses muy fuertes que juegan a la crisis de Argentina. Porque cuidado, hoy Argentina para mí está en un momento muy especial. Si logramos que el campo nacional podamos estabilizar, podamos estar unidos, todas las riquezas que en este momento Argentina tiene, hoy lo que el mundo está desesperado, que por tema agroalimentario, minero, energético, lo tenemos en abundancia. No solamente nosotros y Brasil, ni que hablar. ¿Qué pasa si te llevan a una crisis? Que es lo que están buscando muchos. Los recursos te los van a llevar y vos vas a ser inquilino de esos recursos. Está claro. Ahora, si vos tenés fortaleza y nosotros sabemos pelearnos por lo importante, no por lo superfluo, vamos a tener un poder económico para que con el gas de vaca muerta seamos Noruega y no Nigeria. Bien, este es el desafío fuerte. Contéstame sobre este mini Sergio. estancamiento. Bueno, estamos saliendo de un tema difícil. Yo que noto, sinceramente, yo tengo confianza. Tengo confianza que Sergio, la verdad tengo que decirlo, ¿por qué? Porque hay mucha gente que está comprendiendo que la oposición no te lleva a ningún lado, porque me encantaría tener una idea. Entonces vos, la gente, los inversores, hoy la inversión está en el 22% del producto. La mejor de los últimos 8 años, ¿cómo que no hay inversión en la Argentina? Yo vengo todos los días, vengo en Mar del Plata, los parques industriales están al 70% de la capacidad instalada, la más alta de los últimos 8 años. Mirá los índices, el consumo de gas, el consumo de energía. Vengo de Mar del Plata, el parque industrial, de una compañía americana que hace papas congeladas. 300 millones de dólares está enterrando en el parque industrial, va a exportar el 95% de la producción por Mar del Plata. Y así te puedo hablar un montón. Entonces, cuidado, que hay una Argentina que se recupera cuando la economía la normalizás, y otra de la City que te lleva a la crisis. Cuidado que no lo... Bueno, perdón, voy a la pregunta. ¿Estamos en un amesetamiento? Te puedo decir que... porque para mí no fue rebote, ¿viste? Muchos te dicen, sí fue un rebote. Para mí fue tendencia de crecimiento. Yo fui ministro en el 2002. Cuando empezábamos a crecer, todos nos incendiaban, los peores pronósticos. Cuando empezamos a crecer, es el rebote del gato muerto. Lo mismo que están ahora, lo mismo. Seguíamos creciendo, es un veranito. Seguíamos creciendo, es el viento de cola, ¿te acuerdas? Bueno, sí, duró 11 años el viento de cola. Entonces yo creo que tenemos que ir todos los días rindiendo examen. Son complicados las finanzas, hay mucha gente que apuesta a una Argentina en crisis porque vas a comprar muy barato activos que hoy el mundo necesita. Yo vengo de Washington, una frase del Banco Mundial me quedó grabada. Cuando yo explicaba la economía real, me dice, miren, reconocía, hoy Argentina es un activo público mundial. Como diciendo, lo que el mundo está en crisis, ustedes lo tienen en abundancia. Dos cosas te está diciendo. Te puede ir muy bien, o si no te va bien, te lo saquear, sí, claro, por supuesto. Esto depende de nosotros. Vasco, muchísimas gracias por esta visita. Y los felicito, qué lindo proyecto. Felicitados a todos, a Roberto, que esto es la verdad. Cuando me dijeron no podía creer, así que sé lo que están trabajando. Y cuenten con nosotros. Esperamos verte más seguido. Muchas gracias por venir. José Ignacio de Mendiguren pasó por la fórmula. Nosotros vamos a una tanda muy breve y ya volvemos con más. Seguimos con la fórmula acá en el Destape Radio. Nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Recuerden que al arranque del programa presentamos 3 burradas, ¿no?, que sucedieron en las últimas horas. Waldo Wolf, Patricia Bullrich y un escritor de La Nación, que siempre me voy a olvidar su nombre, pero es el que hizo la nota de choripán para los negros, sushi para los blancos. Lo que tienen que hacer es meterse a nuestro canal de YouTube. Hay un chat hermoso, Joffre, ahí está. Pero le podemos decir el nazi de la semana, Le podemos decir el nazi de la semana. Y votar cuál es su burrada favorita. Al final del programa estaremos decidiendo a dedo, por supuesto, cómo funciona el Poder Judicial, así que le doy el pie indicado. Con el bolillero del Destape. Exactamente. A Nati Salvo, que hoy nos está acompañando acá. Y Natalia, nos gustaría saber un poco cómo venís viendo en esta, digamos, arrancó el jueves, pero ya va a continuar este jueves con
las exposiciones, el pedido de juicio político a la Corte, las exposiciones de aquellas personas, de aquellas organizaciones, diputados, diputadas y civiles también, que presentaron pedidos de juicio político contra distintos integrantes de la Corte Suprema. Ahí hay un factor clave, que es que la coalición cívica va a defender su propio proyecto contra Ricardo Lorenzetti. ¿Cómo estás analizando el proceso, que arranca recién pero va a ser muy largo? En primer lugar, creo que es una oportunidad sin igual para capitalizar política, y me refiero políticamente, ni siquiera a nivel partidario, sino para advertir que el Poder Judicial es un poder político, pero sobre todo socialmente. Vuelvo a lo mismo, el pueblo tiene que apropiarse de un poder del Estado que es el más oscurantista y que no tiene mecanismos de revisión popular. Entonces, que se le dé visibilización a los malos desempeños, digamos así, que se van a enumerar este jueves en la Cámara de Diputados, es central, otra vez, para que la gente advierta que la Corte Suprema de Justicia, cuando está desalineada de su función constitucional de administrar justicia, le impacta en su propia vida. Tenemos cortesanos que han hecho caso omiso al derecho internacional de los derechos humanos con los fallos aplicando, me refiero específicamente a Rosenkrantz, el fallo Muñoz, el 2x1. Otros derechos humanos como el derecho del trabajo, una corte profundamente antisindical, antiobrera con sus fallos también, y bueno, esta corte que validó estos dos casos que son centrales, ¿no? Y que son también motivo de juicio político. El fallo de la coparticipación y el fallo del Consejo de la Magistratura, sumando también el escándalo de la malversación de fondos de la obra social del Poder Judicial. Entonces, tiene que ver no solamente con fallos desajustados a derecho, sino también con las influencias espurias que tienen los cortesanos a través o de sus esbirros, digámoslo así, Silvio Robles, ¿no? Con funcionarios de Juntos por el Cambio y que directamente asesoran. Esto es otra de las cosas que la gente tiene que saber. Los jueces no solamente tienen que cumplir con su mandato constitucional, sino también tienen que parecer jueces. El juez es un funcionario público y tiene que mantener una ética equidistante de los poderes políticos y económicos. Por eso hubo tanto revuelo cuando se planteó la reforma judicial, este pequeño artículo que hablaba de la independencia del Poder Judicial del Poder Económico. Parece que hasta les molestaba lo que era una verdad de perogrullo. Bueno, esta es una gran oportunidad para mí, política y social, para que la gente vea cuáles son los desmanejos del Poder Judicial, bueno, en general, pero en este caso respecto a la Corte. Natalia, ¿crees que vamos a seguir enterándonos de cosas durante este proceso de investigación, de que van a seguir saliendo a la luz vínculos, documentos, delitos que todavía no conocemos? Ojalá que no, Nicolás, pero me parece que cada teléfono que se abre, digamos, aparecen novedades en lo que tiene que ver con los vínculos de los jueces con medios de comunicación y con la alianza de Juntos por el Cambio. Yo pensaba recién mientras los escuchaba, digo, esta corte está integrada por dos personas que fueron propuestas por alguien que está prófugo en Uruguay, que no es ni nada más ni nada menos que Pepín Rodríguez Humón, quien Claro. fuera ministro de Justicia en las sombras de Mauricio Macri. Integrantes de la Corte Suprema que fueron espiados, esto lo sé por haber sido y ser abogada de Pedro Chévez, o sea, socios o incluso ministros de la Corte que fueron espiados por D'Alessio. Que tuvieron reuniones a escondidas con también políticos de Juntos por el Cambio. Entonces, no nos debería extrañar. Hay otra cuestión que parece una pavada. La Corte Suprema de Justicia administra los recursos del Poder Judicial en contra de lo que dice la Constitución. El Consejo de la Magistratura debiera hacerlo, paga sueldos, se queda de manera deficitaria sin dinero y es esa Corte que juntando ese dinero tiene un fondo contracíclico. Fondo contracíclico que se supone que era para paliar las crisis. Nadie hubiese pensado que iba a existir una pandemia. Bueno, ni una computadora puso esta corte. Y acá tenemos a la Asociación de Magistrados defendiendo a su corte. A ver, son los mismos que con la ley Micaela, por ejemplo, decidieron hacer oídos sordos, ¿no? Una Corte Suprema de Justicia que decide no respetar las leyes también es... que no presenta sus declaraciones juradas. Bueno, cuanto menos llamativo. O que no hace nada, por ejemplo, cuando salta a la luz algo como lo del lago escondido. Porque ahí ni siquiera tienen la excusa del origen ilegal de la filtración, porque fue algo que se denunció antes, que está el documento de viaje con todos los pasajeros, tenemos el video, vemos a un juez, incluso un camarista que tiene la bolsita de souvenirs de Telecom, y se supone que quienes tienen que reaccionar ante eso, que los que ejercen control ante ese Poder Judicial son el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema, hoy en manos de la misma persona que es Horacio Rosati.
un poder judicial que ni siquiera controla a los propios. ¿Qué clase de seguridad le puede dar a la sociedad de que va a cuidar de manera correcta su libertad, su propiedad, los derechos? Digo, ni siquiera para irnos a la alta política. Un hombre que se pelea con un vecino y tiene que acudir a un juez para que salde la situación. ¿Qué puede esperar de ese juez? Si los jueces más importantes del país son notoriamente corruptos, ¿cómo no va a pensar que el juez de su pueblo puede arreglar con su vecino para cagarlo? Si no hay ejemplos, si no hay vara, ¿cómo funciona la confianza de la sociedad en la justicia? Yo en ese sentido, perdón que te interrumpa, pero te quería también agregar una cuestión. ¿Qué va a pasar con la utilización de la información de los chats filtrados? Porque algunos diputados están diciendo que, aunque no sea información comprobada que sirva como prueba, se puede utilizar porque un juicio político no es una instancia penal, sino una instancia pública. ¿Qué opinas de eso? Efectivamente. Bueno, además, por eso, o sea, son funcionarios públicos en donde su supuesta vida privada, que se amparan ahí, está sometida mucho más al escrutinio popular que un ciudadano común. Y en lo que decía Nicolás, el Poder Judicial y la Corte son una de las instituciones con mayor descrédito social. Yo lo que veo, a diferencia de 20 años esta parte, que recuerdo ya porque me estaba por recibir el juicio político a la Corte de la mayoría automática menemista, es que en ese momento tenía un gran descrédito la Corte, pero no tanto el Poder Judicial en general. Claro. Hoy en día es en total. Y justamente lo que hizo la Corte a través de este fallo de restablecer la composición del Consejo de la Magistratura anterior es paralizar virtualmente el sistema de control de los jueces. Si vos no tenés el poder del Estado que te va a asegurar tus derechos, ¿a quién concurrís? Y esto es también porque hay una falsa concepción del derecho. La gente te dice, yo no entiendo nada de derecho, no hace falta. Si opinás de política, pasa lo mismo que con la economía. Te intentan traducir en lenguaje técnico algo que es sencillo. Y eso es una pretensión aristocrática. A muchos y muchas no les conviene que el derecho se entienda. Y vos no podés defender lo que desconocés. Entonces, el mayor reaseguro de estos jueces es que se sustraiga el derecho como un discurso, como una disputa, y el Poder Judicial también. ¿Ustedes vieron en algún momento a la Corte recibir a sindicatos o organizaciones sociales? En ningún momento. Sin embargo, Lorenzetti, incluso no se sabe si lo pagó, un almuerzo en el Jockey Club el año 2018 con empresarios para anticiparle que iba a tener sentencias antilaborales, lo que efectivamente luego sucedió. Entonces no tenemos, es como una gran cinta de Moebius, de infinito. El poder del Estado, que teóricamente tiene que hacer contrapeso y proteger los derechos, bueno, no solamente que no los está haciendo, sino que está inclinando la balanza a favor de las corporaciones. Y ahí es donde surge la antinomia. Democracia, corporaciones. Está bueno lo que decís, y a mí me pasó ayer, fui a arreglar el auto, el motor del auto, y me dice, tremendo, me va a salir una moneda. Sí. No te quiero anticipar. Y me dice el del taller mecánico, qué cosa este gobierno avanzando en contra de la Corte. Y en el momento se me ocurrió una mini aclaración, pequeña aclaración. Le digo, no, es para preservar a la Corte, es para juzgar a los jueces de la Corte por mal desempeño. A la Corte la queremos cuidar. Claro. Y no sabés que fue algo re sencillo, pero se quedó un poco pensando. Es lo que vos estás diciendo, es intentar desarmar y explicar cosas que ni siquiera son de un lenguaje jurídico muy complicadas. Es decirles, mirá, los jueces de la Corte tuvieron mal desempeño por A, por B, por C y por D. Y como queremos que la institución funcione bien, proponemos que se analice ese comportamiento. Y bueno, y que lo discuta el conjunto de la sociedad. Julia, y algo que hoy me reía porque el amigo Lucas Lach siempre me contesta, está obsesionado. ¿Qué amigos que tenés, Sí, unos amigos hermosos en las redes sociales. Entonces me decía, yo hablaba de la apropiación popular del poder constituido del Estado, me dice, nazi, golpista, ¿no? una serie de epítetos me puso. Yo digo, estimado Lucas, el poder judicial tiene la misma fuente de legitimación y es la causa última como los otros poderes. Si no está respondiendo al pueblo sin banderías políticas y no se está ajustando a la Constitución, hay que modificarlo. Entonces hay una noción casi que sustituyó a la divina providencia, yo. Por eso digo el Estado moderno. Antes era Dios, ahora es el Poder Judicial, es el juez. Es incuestionable. Hay algo en el inconsciente colectivo que no se atreve todavía, pero lo dijo un juez. ¿Y? Claro.
sea, si lo dice un juez y no está ajustado a lo que dice el derecho, que no es lo que dijo el legislador hace 150 años atrás, vimos el ejemplo de interrupción voluntaria del embarazo. Exactamente. Los derechos son un punto de llegada y se resignifican actualmente según la disputa de intereses que hay. Me hace acordar esa frase de Perón de que los hombres son buenos, pero si se los controlan son mejores. A los jueces no los controla nadie. Y ese también es parte del problema. Deja de haber un contrapeso entre los poderes del Estado y pasa a haber un poder que controla a los otros dos, pero no es controlado. Y eso no es democracia y mucho menos es república. No, por supuesto. Sí, no, bueno, y ahí está el debate por el Consejo de la Magistratura, por supuesto que es algo que se tiene que seguir dando, que hay un nuevo proyecto en la Cámara de Diputados para intentar normalizarlo. Se había analizado la posibilidad de hacerlo por decreto de necesidad y urgencia, evidentemente eso por el momento quedó descartado, pero tenemos que comentarles que tenemos una foto de hace instantes nada más, no del Poder Judicial, sino de la reunión de la que hablábamos más temprano en el arranque del programa del, no sé llamarlo PJ bonaerense, ¿no? Intendentes de la tercera y de la primera sección electoral con invitados. Una foto numerosa, de hecho, ahí estamos viendo la mitad una parte de la foto. En el centro, obviamente, Eduardo Guado de Pedro, ministro del Interior, junto a Axel Kicillof. Y al lado, muy sonriente. Muy sonriente y muy bronceado Sergio Massa. Pero también un detalle. Justo arriba de Guado, Gabriel Catopodis. Lo habíamos anticipado hace un rato. Un hombre fuerte del gobierno nacional. Insaurralde también a la derecha de Guado de Pedro. También se lo vio a Federico Termín, si no me falla la vista. A Ferraresi, de Avellaneda, Nardini o Termín. Persona que puede, digamos, suceder a Insaurralde en Lomas de Zamora. Así es, ahí está Máximo Kirchner, está Cristina Álvarez Rodríguez y después otros intendentes como Mayra Mendoza, como Mario Seco. También podíamos ver a... Cecilia Moró también, a Zamora también lo estamos viendo. Federico Chaval. Sí, sí, varios dirigentes ahí acompañando al ministro Guado de Pedro. Esto se hizo en la Colonial, que es un predio que está bastante cerca del centro de Merlo, que es bastante amplio y que da la posibilidad de hacer un acto interesante. Así y bueno, se dio Gustavo esta foto. Menéndez también estaba por ahí, el ex titular del PJ bonaerense. Una ex foto... intendente de Merlo también. Así es, ex intendente de Merlo, local. Una foto con un significado político, con un peso político importante, porque yo hoy a la mañana preguntaba, cuando empecé a cuestionar respecto a los motivos de esta reunión que se había anunciado ayer por la noche, justo al mismo tiempo que Guado de Pedro sacaba una serie de tweets tratando de bajarle el tono a la polémica con el gobierno nacional, o con el presidente, mejor dicho, porque Guado también es parte del gobierno nacional y eso es parte también de todo este lío. Pero como decíamos, yo estuve todo el día preguntando, bueno, ¿y cuál es el fin de la reunión? ¿Cuál es el título que podemos ponerle a este encuentro? Y me dijeron, es un encuentro para bancar a Guado. Y uno ahí se pregunta, ¿bancarlo con qué? Si el conflicto con el gobierno nacional está concluido, según el propio Guado, y vemos acá a representantes, también está Maggiotti allí, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. Que sucedió a Ferraresi. Intendente de Navarro fue también. Así es. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de bancar? Yo no creo que Catopodis, por ejemplo, esté ahí o Massa para bancar a Guado contra Alberto. Sí creo que podemos estar empezando a hablar de una figura que empieza a recortarse como un posible candidato de un sector muy amplio del Frente de Todos en una eventual primaria. Es algo de lo que se viene hablando además en estos días. Hubo declaraciones acá en el Destape interesantes de Hugo Moyano ayer, de Jorge Capitanichoy, que a lo mejor ahora en un instante podamos repasar, donde ellos plantean dos cosas y que creo que es interesante verlas en conjunto. Por un lado, plantean que claramente el liderazgo político sigue siendo de Cristina. Sí, Pablo Moyano dice, ¿a quién no le gustaría que Cristina vuelva a ser candidata? Capitanich dice, la líder política del espacio es Cristina. Pero también dicen, hay que organizarse, hay un vacío de conducción y hay que llenarlo lo antes posible, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina, lo que de alguna manera pareciera una respuesta a los que dicen no podemos discutir candidaturas
hasta no vencer la proscripción de Cristina. Pero escuchemos primero lo que decía Pablo Moyano, el secretario general adjunto de Camioneros, y luego el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, ambos en diálogo con el Destape. ¿Y vos crees que tiene que ser candidata o no tiene que ser candidata? ¿Qué no le gustaría? Que la compañera hiciera un esfuerzo más. Yo creo que sería importante. ¿Y vos pensás que Cristina, al no ser candidata, debería tener un candidato que todos identifiquen absolutamente como que es su candidato? A ver, ella es líder indiscutible de este espacio y constructora del triunfo electoral del 2019. Y aparte hay una cuestión que es importante remarcar. Cada vez que Cristina fue candidata, ganó. Y eso es un tema importante porque solamente lo podemos ver en la historia con Perón. Perón fue 3 veces presidente de la República. Cada vez que se presentó a una elección, ganó. Cristina también. Bien, ahí clarísima la primera parte, ¿no? La Sí. parte del liderazgo ratificado de Cristina Fernández de Kirchner, por si a alguno le quedaba alguna duda. Pero luego también la repregunta sobre el tema de la proscripción, que hicimos esta mañana con Capitanich en el programa de Roberto, y donde también él insiste en esto que decíamos, ¿no? La necesidad de llenar el hueco que pareciera haber hoy en día en la conducción efectiva, estratégica y táctica del movimiento nacional peronista de cara a las elecciones de este año, que son elecciones que, ya se ha dicho hasta el cansancio, definen más que 4 años de gobierno, definen probablemente el futuro de Argentina por décadas. Escuchamos lo que contestaba Capitanich al respecto. En los últimos días también hubo varios dirigentes del Frente de Todos que manifestaron la inconveniencia de debatir candidaturas hasta tanto no se levante la proscripción contra Cristina Fernández de Kirchner. Quería preguntarte en ese sentido cómo interpretás esto y, por otro lado, ¿cuál crees que es el método más efectivo para justamente luchar y levantar esa proscripción? La proscripción no es una cuestión que tenga que ver con una perspectiva política nuestra, sino de un poder corporativo que oprime de múltiples maneras, Claro. una de las cuales lo hace es a través de un condicionamiento político, eso lo sabemos. Entonces, creo que a mi modo de ver, me parece que dilatar ciertas decisiones puede aún más restar grado de libertad en la construcción política. Por eso yo creo que de eso también depende nuestras decisiones. Bien, está claro, ¿no? Los debates que están dándose al interior del peronismo y que solamente se pueden resolver, y creo que esta es la clave, con una verdadera mesa política, pero no que se junten una vez para sacarse una foto, Alberto, con Massa, con Máximo. No, un lugar donde verdaderamente se pueda discutir, se pueda articular, estén presentes todos los sectores y se pueda llegar a una síntesis, ya sea a partir de una candidatura única, si se logra, por ejemplo, vencer a la proscripción y que Cristina sea candidata, algo que hoy, hay que decirlo, es muy difícil y pareciera muy difícil. Ella lo plantea así, de hecho. Sí. Ya sea quizás con una candidatura porque la economía de repente empieza a funcionar mucho mejor y hay un consenso alrededor de la figura de Massa. Otro escenario que se debilitó en los últimos días y semanas a partir de esto que hablábamos con el Vasco de Mendiguren, de un estancamiento en el progreso de la economía, o ya sea a través de unas PASO, que no deja de ser una herramienta que el propio peronismo creó en su momento, pero que luego supo utilizar siempre mejor la oposición. Y creo que esta vez a lo mejor eso puede cambiar. Sí, a ver, lo que queda claro, por lo menos de momento, es que Cristina ya ha dicho en reiteradas oportunidades con el tema del bastón de Mariscal, no solamente la cuestión de salir a militar, y no le habla solo a los dirigentes, sino también le habla a las bases, a esas unidades básicas, y que todos salgan al territorio, pero también es, bueno, empecemos a pensar alternativas y no estoy yo, ¿no? No me vengan a pedir todo el tiempo la solución mágica, porque hoy realmente tengo un problema. Me están persiguiendo, tengo a mi hija que está enferma producto de esa persecución judicial, y también necesito de ustedes. Por lo tanto, esas mesas que se empiezan a conformar, por lo menos ahora de forma aislada, ¿no? Con algunos sectores que deciden juntarse y se ven guiños, son una buena señal en ese sentido de generar construcciones alternativas, pero falta algo que termine de aglutinar absolutamente a todo el movimiento. Bueno, la foto que acabamos de ver no es una mesa del PJ bonaerense porque falta el interior y porque faltan algunos los sindicatos, los movimientos sociales,
Pero yo me imagino que lo que se está discutiendo ahí, porque después de la foto se sentaron en una mesa a discutir, estoy seguro, se parece mucho a lo que se tiene que discutir en una mesa política. Y el hecho de que estén representados todos los sectores, con Catopodis, con Massa, obviamente con Guado, Máximo, Axel, Insaurralde, creo que es positivo. Creo que siempre es mejor sentarse a charlar, decirse las cosas en la cara, opinar de frente y llegar a un acuerdo, que andar, en todo caso, ventilando algunas cuestiones que creo que no le hacen ningún bien al frente de todos. Hay algo que yo conversaba con un colega, compañero, la verdad, del mundo de la militancia, que me decía, Cristina no solamente está denunciando proscripción frente al Poder Judicial, frente a la oposición, que obviamente es cómplice, sobre todo el PRO, Cambiemos, sino que le está diciendo al peronismo, acá hay un peronismo que me tiene que defender. No a mí en particular, digo, Cristina, por si me quieren o no me quieren, sino a mi figura, a mi rol y a esta persecución hay que combatirla. Y me parece que el mensaje de es proscripción porque hay un Poder Judicial que la persigue, pero además porque hay un peronismo que tiene que ponerse las pilas y defenderla, me parece que en esa segunda parte es donde tiene un mensaje más profundo, más dirigido hacia el movimiento peronista, y que encuentra, y ojalá sea lo que vos decís, en esta mesa bonaerense, la posibilidad de agrupar ya un poco más abiertamente. Digo, participa Massa y en las anteriores no estuvo, si no recuerdo mal, no lo hemos visto en la foto anteriormente, para armar una barrera, un paravalanchas, frente a las fuerzas antidemocráticas. Esa ya es otra discusión, que no es solamente a ver a quién ponemos, sino qué tipo de fuerza política somos. Eso es lo que Cristina les está diciendo, muchachos, pues la mayoría son varones. Muchachos, a ver, ¿qué fuerza política somos? ¿Somos una fuerza política, como vos decís, democrática y republicana? Bueno, la discusión judicial en eso es la primera, porque también podría nacer un candidato de unidad que no quiera dar esas peleas. Entonces, la discusión de fondo es... ¿Sería de unidad? Claro, sería un error. Bueno. De génesis. No, en principio no, pero podría ser un candidato mayoritario que no quiera dar esas peleas o que sea reticente a dar esas peleas. Entonces, me parece que el planteo de fondo es quién es la figura que puede conseguir el aval del conjunto del peronismo, pero con este programa, que es dar estas peleas. Bueno, para esto resaltar algo que destacamos esta semana también acá en el Destape Radio. Mañana va a haber una marcha muy importante, como también la hubo el 1 de febrero del año pasado, que creo que fue la que le dio un poco el inicio al debate más masivo en torno al mal funcionamiento del Poder Judicial en la República Argentina, que está muy bien la aclaración que hacen ustedes. No es contra el Poder Judicial, no es contra la institución, ni contra la división de poderes. Todo lo contrario, es a favor de que eso efectivamente funcione y que quienes hoy están corrompiendo ese funcionamiento se hagan cargo y den un paso al costado o por lo menos sean juzgados por la política, que es lo que corresponde. Pero esa marcha a las 5 de la tarde, la convocatoria va a estar, algunos concentran antes, en tribunales, la organiza como cara visible el juez Ramos Padilla, así que también es una buena oportunidad para encontrarse. Y respecto a los que dicen que el juicio político no va a llegar a nada o que no están los números y demás, la correlación de fuerzas. Me pregunto, a los que el 1 de febrero del año pasado estuvieron ahí en tribunales y les decían que 365 días más tarde iban a estar viendo el comienzo de un juicio político contra los 4 miembros de la Corte, con número por lo menos para avanzar y concluir la investigación, con el presidente de la Nación bancándolo, con 13 gobernadores bancándolo, creo que más de uno te hubiera tratado de loco y te hubiera dicho, no, eso no puede pasar. Sin duda, es que ese músculo social, o sea, la movilización popular es fundamental como músculo político para poder dar fuerza y encarnadura a eso. Y la verdad que no es la primera vez, yo recién hablaba con Julia, en el 2002 pasó exactamente lo mismo, la Corte Suprema declaró la constitucionalidad del corralito y después tuvo que torcer su propio brazo 2 meses después, porque empezó ya la descrédito social de esa misma Corte. Claro, y ahí solamente hago una pequeña observación, ¿no? Porque de ese 1 de febrero a este 1 de febrero también pasaron cosas completamente impensadas para la democracia y la República Argentina. Intentaron matar a la vicepresidenta de la Nación, la condenaron en una causa completamente inventada, apareció el asalto del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema de Justicia, reflotó una ley que no existía. Entonces se dieron un montón de circunstancias que hicieron imposible también no accionar llegado el momento. Bueno, lo que
impulsó todo esto fue el tema de la coparticipación, generando el volumen político de parte de los gobernadores acompañando ahí al presidente de la Nación, que pareciera ser esa misma ola de cosas insólitas que pasaron en nuestro país en el último tiempo y que derivaron en un juicio político, la misma ola que puede hacer que con todo lo que se conozca durante el proceso, la sociedad efectivamente los termine condenando y veremos si la política también lo puede hacer, ¿no? Así es. Pero no quiero concluir este programa sin seguirle la pisada a una novela que empezaste a contarnos ayer, Sí. Carla. Que es la novela, porque en la ultraderecha también tienen internas, ¿viste? El tema de las internas Sobre está todo. de moda el verano 2023, perdón. Bueno, ayer le erré por una hora, hoy le erré por un año, vamos mejorando. El verano 2023 ha tenido las internas casi como te diría, como hit del verano. Sí. Y la ultraderecha no está exenta de esto. No está exenta de esto, por supuesto. ¿Querés ver cómo está un poco la ultraderecha o no llegamos con el tiempo? Creo que sí, creo que llegamos No sé si a llegamos, verlo. llegamos Sí, con sí, el sí. tiempo. Bueno, vamos a ver un poco la pelea de la ultraderecha porque sigue estando como protagonista Maslatón, este amigo que era de Javier Milei y de golpe se desamigaron. Una cosa que repasábamos ayer porque básicamente Milei lo acusa de estar cobrando guita de parte de Larreta, ¿sí? O sea, de Massa por intermedio de Larreta, y Maslatón le dice a Milei que es un chorro, un estafador de la política, que la acusación de sus negocios con sombrilla Larreta, lo único que encubre son tus tranzas con el PRO y Juntos por el Cambio, que son tus ídolos. Negociaste con todos ellos, vos y Venegas Lynch, con Macri sufrís temor reverencial, le dice Maslatón, y también salió a hablar Maslatón porque dijo, con el tuit solo no me alcanza, así que veamos qué fue lo que dijo. Pero ahí, digo, usted sale también con los tapones de punta, porque le dice chorro y estafador a Milei. Bueno, ¿Por qué? Y porque él se presenta de una manera y está haciendo una cosa totalmente distinta. Si él dice, yo no tengo usos y costumbres de la casta política, soy todo lo contrario, dice, y su equipo se pone a rematar candidaturas, no está jugando en política en serio. Lo que sí sé, que le pide plata a la militancia, que si alguien le invita, dice, mira, hago una reunión en mi casa, viene gente de todos los partidos, y dice, bueno, a mí me paga $3.000 por ir. O sea, está equivocado. Es decir, él vende presencia. Es un político que decidió ser anticasta, que todo verso eso del anticasta, ¿no? Entonces lo que hace es vende presencia y cobra candidaturas. Vende presencia, como los boliches. Y cobra candidaturas. Tremendo, Fuerte. tremendo. Bueno, veremos cuánto está cotizando, ¿no? Lo que parece que va a salir bastante caro es la cena entre Horacio Rodríguez Larreta con Mauricio Macri. Las parejas de ambos están reunidos desde hace varias horas y me parece que va a tener para un rato más, todavía no terminó, y van a tener un cara a cara que evidentemente era para comer la entrada y ya directamente pasan a la cena donde ahí se suman Julián Aguada y Milagros Maylin, la pareja de cada uno de ellos, así que veremos mañana si tenemos alguna novedad de esa cumbre en la Patagonia Argentina. Me la imagino a Pato revisando el WhatsApp a ver si alguna aparece en línea. Ella está desde Córdoba ahora, está intentando ver qué pasa ahí con la interna cordobesa. Bueno, también. mañana vamos a contarles entonces todo lo que quede de la reunión de Macri con Larreta, también de lo que salga del encuentro del PJ bonaerense en Merlo. Tenemos ya alguna entrevista que no vamos a No la quemar, vamos a spoilear. pero que va a estar más que interesante y tenemos mucho más para compartir con ustedes mañana en la tercera emisión de La Fórmula. Antes que eso, a las 9, Navarro 2023. Porque Ahí está, nosotros también ahora a nos la vamos a mañana. la cucheta y ya... También a la volvemos. mañana. Y a las 20 la fórmula. Nati Salvo, muchas gracias por No, habernos ustedes, acompañado muchísimas hoy. gracias. Juli Estrada, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Señor Nicolás Lantos, hasta mañana. Señora Carla Pellita, hasta mañana. Hasta mañana, a las 8 de la noche. Para ustedes también. Con la fórmula acá en el Destape Radio. Chao, buenas noches.